Poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos liderados por Estados Unidos e Inglaterra se reunieron en territorio norteamericano para definir el nuevo orden económico mundial de la posguerra. En esa reunión se crearon dos instituciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuyos objetivos eran la prosperidad económica del mundo, el aumento de la producción y la generación de empleo. 50 años más tarde, la mayoría de los países latinoamericanos que aplicaron las políticas del FMI atraviesan intensas crisis económicas y sociales y deben soportar la injerencia del organismo internacional que los presiona para que paguen sus deudas. ¿Por qué las naciones de América Latina tan ricas en recursos han llegado a esta situación? ¿Acaso solo han sido víctimas de administradores corruptos y gobiernos ineficientes? ¿O existe un plan diseñado desde los centros financieros de poder para someter a todo un continente, utilizando al Fondo Monetario Internacional como la herramienta ideal para llevar a cabo este objetivo? A comienzos de la década del 90, Argentina realizó una serie de reformas económicas aparentemente exitosas que permitieron estabilizar la economía y controlar la inflación. Los resultados fueron elogiados por el Fondo Monetario Internacional, que convirtió a la nación sudamericana en el ejemplo a seguir por los países en vías de desarrollo. Casi una década después, el 20 de diciembre de 2001, estalló una violenta revuelta social que terminó con el gobierno del entonces presidente, Fernando de la Rúa. 28 muertos y decenas de heridos fueron el saldo de esa jornada trágica. El aumento de la desocupación, la pobreza, el descontento generalizado y un endeudamiento feroz habían llevado al país a una situación sin salida. Argentina, aquel granero del mundo que había alimentado a Europa durante la Segunda Guerra Mundial, el país que había confiado plenamente en las políticas del Fondo Monetario Internacional, fue el más castigado por el mismo modelo, que lo convirtió en ejemplo durante los años 90. Hay quienes consideran que Argentina fue víctima de sus propios errores. Otros sostienen que su caída es parte de un plan diseñado por el Fondo Monetario Internacional y el poder financiero para adueñarse de la economía de la nación. Algunos hechos parecieran avalar esta teoría. Que los dueños del país en este momento son las empresas privatizadas, las empresas que se quedaron con lo que era antes empresas públicas, las empresas explotadoras de recursos naturales, principalmente el petróleo y dentro de ellos Repsol, los bancos. Después, como otros dueños del país, está el Fondo Monetario Internacional, dueño como representante del establishment financiero. Para comprender el origen de la actual situación argentina y su relación con el Fondo Monetario Internacional, quizás haya que remontarse hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando nacía el organismo internacional. Argentina, gobernada en ese momento por un gobierno de facto, no fue invitada a participar de la reunión que concluyó con la fundación del Fondo Monetario Internacional. La neutralidad del país frente al conflicto bélico en Europa no era del agrado de las potencias aliadas. En 1946, luego de las elecciones convocadas por el gobierno de facto, asume la presidencia de Argentina Juan Domingo Perón, quien triunfó con un gran apoyo de la clase obrera. Desde entonces se iba a convertir en el líder de los más humildes. Perón no quiso entrar nunca al Fondo Monetario Internacional, lo consideraba como un instrumento del sistema financiero internacional que en nada contribuía al desarrollo de Argentina, de modo tal que permaneció fuera del Fondo Monetario. Por ese entonces la Argentina se encontraba en una situación privilegiada. Sus tierras fértiles le habían permitido exportar enormes cantidades de alimento durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le posibilitó cancelar la deuda que arrastraba desde el siglo anterior.
Cuando terminó la guerra, la Argentina se encontró con que la deuda británica por las exportaciones de carne en la Argentina era tan importante que pudimos cancelar la deuda externa. Y por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina se encontró con que era un país que había dejado de estar endeudado, después de casi un siglo y medio de deuda. Y muy rápidamente hizo esfuerzos para endeudarse de vuelta. La figura de Perón dividía fuertemente a la sociedad argentina. El presidente había logrado importantes leyes a favor de los trabajadores y la clase obrera lo adoraba, mientras que para la clase alta era un líder populista que representaba un obstáculo para sus intereses económicos. En 1955, un levantamiento militar conocido como la Revolución Libertadora derrocó al gobierno constitucional e instaló una nueva dictadura. Perón partió a un largo exilio. Finalmente, bajo el mandato del flamante gobierno de facto, la Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional. Y recién en 1956, durante la llamada Revolución Libertadora, la Argentina va a ingresar al Fondo Monetario y va a empezar a aplicar las políticas de ajuste clásicas del Fondo Monetario Internacional. La política es muy sencilla y la aplican igual en todas partes del mundo con los mismos resultados. Hambre para la gente, éxito para los banqueros, ¿no? Durante los años siguientes se sucedieron en el poder nuevos gobiernos militares que fueron interrumpidos por breves periodos constitucionales, mientras la deuda externa volvía a crecer. En 1973, tras 18 años de exilio y proscripción de su partido, el general Perón regresa a la Argentina y asume la presidencia por tercera vez. Débil y avejentado, muere a los pocos meses. Para muchos era una pérdida irreparable. Desaparecía su líder. En medio del caos social, político y económico, asume su esposa y vicepresidente, María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita. Mientras tanto, muy cerca del poder, se tejía una oscura trama conspirativa en contra de su gobierno. Altos mandos militares, junto a representantes del poder financiero local, comenzaban a delinear el futuro plan económico que se iba a implementar con el golpe de Estado de 1976. Ese golpe iba a contar con el apoyo económico del Fondo Monetario Internacional. La dictadura militar argentina, que se inicia el 24 de marzo de 66, venía siendo preparada desde 1974, es decir, inmediatamente después de la muerte de Perón. Las primeras reuniones con Martínez Dios se desarrollan en enero del 75 en la estancia de Martínez Dios en Cobo, en Mar del Plata, donde Martínez Dios presenta un plan económico para el futuro gobierno militar. Estamos hablando más de un año antes del golpe, y ya la dictadura tiene su programa económico. Número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe de Estado, el más sangriento de la historia argentina, depone a Isabel Perón y se apropia del poder. La conspiración había triunfado y Martínez de Hoz asumió el cargo de ministro de Economía. El doctor José Alfredo Martínez de Hoz es una de las personalidades económicas más importantes que tiene la Argentina. Estudió en universidades inglesas y norteamericanas, fue funcionario del organismo multilateral de crédito y tiene excelentes relaciones con todos los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y toda la usura internacional. Con la llegada de Martínez de Hoz, los sectores financieros habían logrado imponer a un representante de sus intereses al mando de la economía nacional. Olvidando la ilegitimidad del nuevo gobierno militar, el Fondo Monetario Internacional hizo efectivo el apoyo a la dictadura, otorgándole un préstamo al país. Este préstamo, que le había sido negado al gobierno constitucional de Isabel Perón, es otorgado, gestionado por Martínez de Hoz antes del golpe y otorgado horas después del comunicado número 1 de la Junta Militar. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Muy pronto, la Argentina entraría en una espiral creciente de endeudamiento y especulación que iba a desembocar en una profunda crisis económica, política y social.
Ese será el momento en que el Fondo Monetario Internacional comience a intervenir activamente en el destino de la nación. Un sangriento golpe militar se apodera del gobierno y comienza a tomar préstamos compulsivamente. El Fondo Monetario Internacional, olvidando sus estatutos, no alertará al Estado argentino de los peligros del sobreendeudamiento. Por el contrario, otorgará nuevos créditos al régimen de facto. El modelo económico impuesto por la dictadura militar, ideado por Martínez de Hoz, consistía principalmente en equiparar la moneda nacional al dólar norteamericano, reducir las actividades del Estado y abrir la economía. Los objetivos eran